ciudad tiene voz y nosotros la grabamos. Queremos vivencias, relatos y experiencias, y para iniciar nos vamos a Acapulco, donde ya se encuentra Jesús. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que estás ya listo para contar tu relato. Sí. Perfecto, ¿de qué se trata? Mire, yo tengo una hermana. Ahorita ya, pues ya, antes estaba chica, ahorita ya está grande, ya se casó. Uh-huh. Y allá en mi tierra lo que le pasó, lo que pasa que ella salió afuera a hacer el urno. Sí. Y vio un hombre grande con cachos, con barbita de chivo, pata de caballo. Y ese hombre la llamaba para afuera, la llamaba, como que se la quería llevar, pues. Y ella quería meterse, pero no podía, pues, se quedó como paralizada. Sí. Y ¿qué sería ese hombre, pues? Pero por las características que nos estás dando, esto nos puede referir a, pues, el mismísimo maligno que estuviera ahí presente. Pero el hecho de que ella en la madrugada saliera al baño y que la llamara, ¿esto fue solo en una ocasión? ¿A más personas le pasó o solo a ella? Solo a ella solamente. Eran como, ya era noche, pues eran como las 2 de la mañana. ¿No les contó si además percibió un olor feo? No percibió olor, simplemente que vio a ese hombre, pues, que la llamaba así y lo describió como era, pues, pata de caballo, cola, barbita de chivo y sus cuernos, pues, y un tenedor así que se usa como trincha, así. Ay, no, pues mayor seña no podía haber. En ese momento, ¿ella qué hizo? Pues se quiso meter, pero no podía, pues, como que quedó paralizada. Claro, por el miedo, seguramente. Claro, y aquí lo conveniente y lo que hizo, me parece, es que no acudió a ese llamado, que fue lo mejor. Sí, y como nosotros vivíamos cerca de una huerta, pues, una huerta de donde había árboles de mango, de guanábano, de mandarina. Uh-huh. Ajá. Eso sucedió allá en mi tierra, en la playa de Alba de Guerrero, no sé si sabes para allá. Ah, ok. Entonces fue algo que ya se convirtió incluso en una leyenda. Después de que le ocurrió a ella, ¿alguien más de esa población lo vivió? No, nomás ella lo vio, pues, nada más ella. Ok. Bueno, pues menos mal que solamente fue una ocasión. Se asustó tanto que no se podía mover, pero no le hizo nada, ¿verdad? No le hizo nada, gracias a Qué Dios. bueno, sí. Amigo, pues muchísimas gracias por platicarnos esta historia, una experiencia que debe ser muy dura. Bueno, a mí no me gustaría vivirla y yo creo que a ti tampoco, ¿verdad? No. Muy bien, amigo. Pues ojalá que no vuelva a suceder y te agradezco mucho que hayas compartido esta historia. Sí, gracias. Saludos para Acapulco, que ahorita también nos están escuchando, y las características, pues, Uh-huh. Nacho, ¿qué más podemos decir? Lo bueno es no acudir a este llamado, porque es engatusarte, ¿no? Es lo que quiere. Dice un hombre con cachos, sabemos qué significan los cachos, y con un tridente, sabemos qué significa el tridente. Entonces, dicen por ahí, huele a shampoo, se siente como shampoo, ¿qué será? Shampoo. En este caso, pues yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero posiblemente tuvo un encuentro con un demonio. Hola, buenas noches, mi nombre es Joan Manuel, saludos. Joan Manuel, ¿desde dónde nos escuchas? Azcapotzalco, Ciudad de México. Perfecto, qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres relatar? Así es, siempre escuchándolos todas las noches como desde hace 20 y tantos años. Wow, Eso es todo, amigo. me parece excelente. Sí. A ver, platícanos. Pues mira, son tres anécdotas rápidas. Voy a empezar con la primera. Sí. Mira, hace un tiempo yo anduve trabajando en Michoacán, en unos pequeños, eran equipos de recolectores de agua de lluvia, como una ayuda de parte de Cedesol, digámoslo así. Uh-huh. Y una ocasión nos daban asilo en los pueblitos y todo, y una ocasión andando en uno de los pueblitos de allá de Michoacán,
no recuerdo bien el nombre, ya no había ningún local abierto para poder comprar algo de comer y todo. El único lugar abierto era a 1 hora más o menos del pueblo donde estábamos nosotros. Sí. Haz de cuenta que nos dirigimos, nosotros íbamos 5 personas, 3 en una camioneta, 3 enfrente y un muchachillo en la batea atrás en la camioneta. Uh-huh. Y ya no, haz de cuenta que de ida todo tranquilo, la verdad, las carreteras muy padres, muy oscuras, muy tétricas, la verdad. Uh-huh. Bueno, ya fuimos, ya y de regreso, nos tomamos en una curva muy oscura, muy cerrada, y al principio, pues sí nos sacamos de onda porque al momento de que echaron las luces altas al oscuro, se salió un caballo así entre los arbustos y nos pegó un sustote, ¿no? Bueno, ya se cuenta que después de esto, 1 kilómetro adelante, de repente el chavo y yo que íbamos en la parte de atrás de la camioneta, nos percatamos que a mitad de la carretera había una pequeña bolita de fuego, más o menos como el tamaño que será como de un balón de fútbol, pero así con poco fuego. Entonces, al momento de que la camioneta le iba a pasar por encima a la pelotita a la bola de fuego, la bola brincó. Sí. Y mi cuate y yo pues volteamos hacia arriba, pues pensando que íbamos a ver dónde cayó, dónde se había puesto. Sí. Y no, ya no vimos nada. Lo más chistoso fue de que cuando volteamos hacia atrás, la bola de fuego vuelve a caer al piso, pero se vuelve a prender de una manera, pero así bien muy extraña, muy brillante, ajá, o sea, se prendió así de la nada, como si le hubieras echado, no sé, gasolina, algo así. Se prendió y ya y nosotros bien espantados le dijimos al chavo de la camioneta pues que la acelerara, ¿no? Porque tengo una bruja, bueno, ¿sabes? Yo tengo por entendido que eso es una bruja. Sí. Pero sí se empezó a incendiar así de una manera bien exagerada. Y no, pues llegamos muy asustados nosotros al lugar donde nos daban asilo para quedarnos, pero resultó que nada más nosotros dos la vimos y los chavos que iban enfrente de la camioneta no vieron nada. Ah, qué extraño. Ellos dijeron, no, pues nosotros cero, no vimos absolutamente nada. Ajá. Pero ustedes dos sí, o sea, no pudo ser imaginación porque a los dos lo vieron. No, exactamente, imagínate, nosotros diciéndoles a ellos, písale, porque una bruja está aquí, ¿cómo crees? Y ya se volvió rápido. Uh-huh. Y como tal, o sea, digamos, no nos creían, nosotros no vimos nada, digo, te lo juro que sí. Digo, un poquito más que te hubieras esperado y la bola de fuego cae atrás con nosotros. Digo, pero no, o sea, sí se empezó a encender de una manera así que dije, ay, carajo, y no, pues nos pegó un susto esa noche. Claro. Como no tienen ni idea, ¿no? Y aparte, pues en los lugares de Michoacán hay muchas leyendas de brujas, nahuales y todo, y sí, mucha gente, muchos habitantes de esos pueblos sí nos han dicho que existe mucho de ese tipo de brujas y todo eso por allá. Ok, pues es que yo también creo como tú que fue una bruja. El encender de esta bola de fuego no era algo lógico ni normal, o sea, no sucedería si hubiera sido una simple llama, pero pues obvio, tuvieron de cerquita esta vivencia con ese extraño hecho. Sí, sí, digo que sí fue algo así sorprendente, ¿no? Porque pues tú vas, no sé, tranquilo y de repente eso de ahí, caray. Pero sí, digo, esa fue allá en Michoacán. Y los que te voy a platicar ahorita son recientemente, esto nos ocurrió hace 15 días. A ver. Mira, tuve yo un pequeño problema con policía y todo esto. Yo doy cuenta que al momento de que yo ya, pues ya no me llevan hasta al MP y estoy allá adentro y todo, ¿no? Sí. Pero lo curioso es de que ya cuando salí, duré 2 días yo adentro y cuando salí, yo tenía por entendido y por sabiendo de que al momento de mi detención, se me había perdido mi cartera completamente con todo mi dinero, con todas mis cosas y todo, se había quedado en el lugar Sí. Y lo extraño, lo raro es de que cuando yo llegué aquí a su casa de ustedes, gracias, me recuesto yo en mi colchón, levanto una almohada y mi cartera estaba abajo de mi cama. Uh-huh. Oye, ¿y cómo pudo haber llegado ahí? Pues ahora sí que la misma pregunta que yo me hice, porque pues yo estaba consciente, bueno, no es algo que me da orgullo platicar, pero yo estaba consciente de que obviamente pues mi cartera ya estaba perdida, ¿no?
Pero Sí. no, resultó que mi cartera estaba aquí en mi casa y también yo traía un dique, bueno, de la Virgen de Guadalupe muy pequeñito. Ujú. Igual se me había, yo era el único que conservaba. Entonces hagas de cuenta que yo cuando pues ya me salí, yo había dejado esa virgencita ahí pues, para que protegiera a todos los chavos que compartían conmigo la celda del MP. Ajá. Y la otra vez lo más gracioso fue de que mi mujer íbamos saliendo aquí del cuarto que tenemos nosotros, abre su monedero y la virgencita cae de su monedero. Wow. ¿Cómo llegó ahí? O sea que tú lo tomas como un milagro, un favor divino. La verdad que sí, porque yo se la dejé a ellos, digo, no es de mucho, yo sé que esto no es de mucha ayuda para ustedes ni consuelo, digo, pero yo les dejo esta virgencita que hasta la fecha me ha protegido a mí, pues para que los proteja a ustedes y ruegue por ustedes. Y creo que por eso fue de que mi mujer después abrió el monedero y la virgencita cayó. Vaya, qué extrañísimo, amigo. Y fíjate que lo más raro de esto, fíjate, es de que hace 2 años tuvimos la desfortuna de perder un bebé y mi mujer hace cuenta que tiene como un don. Sí. Y ella me comentaba que lo de la cartera y lo de la virgencita ella me la había traído porque ella estuvo conmigo cuando estuve detenido yo. Pues entonces este es ahí el milagro que se suscitó para que tú recuperaras tus pertenencias. Sí, porque literal de todo lo que tenía yo ese día, pues recuperé nada más la cartera, digo, la cual yo ya daba por perdida y mi virgencita que yo había dejado para que pues cuidara y rogara por los muchachos que se habían quedado ahí. Claro. Oye, estas también son situaciones extrañas, relatos que nos encanta escuchar porque no tienen explicación lógica. Y te sucedió y gracias por compartirlo. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartirlo y pues un saludo para ustedes. Que tengas excelente noche. Igualmente amigos, y un saludo para todos los peludomaníacos y que aquí estamos pendientes desde chiquitos, nos andamos aterrorizando con sus historias que Perfecto. muchas veces no dejan dormir a uno. Claro, pero es que esto es algo que nos apasiona, ¿eh? Y queremos más y más y más de estos temas y más en las vivencias y en la boca y en las palabras de quien lo vivió. Te agradecemos mucho y vamos a seguir escuchando experiencias. Muchas gracias, que tengan buena noche, saludos, hasta luego. Hasta luego, amigo. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludotes y ando por aquí escuchándolos, como siempre. En mis experiencias que yo he tenido, siempre me he quedado atónico. Me he quedado, pues inmóvil, viendo lo que pasa o lo que ¿cómo le puedo decir? Lo que me está sucediendo en ese momento. Nunca he tenido una reacción más que quedarme paralizado y reaccionar a los 10, 15 segundos. Y desde que los he visto y tengo las experiencias desde niño, hay algo tan raro que nunca he tenido miedo. Nunca he tenido ¿cómo le puedo decir? Pues ese miedo que a muchas personas les da. Yo nunca he tenido miedo y me gusta verlo. Me fascina esto de lo paranormal. Gracias, Javier de la Torre, que está aquí con nosotros, porque es algo que yo creo que es el común entre todos los que estamos aquí reunidos, precisamente el escuchar todo esto que tiene que ver con lo paranormal. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, ¿cómo Quisiera decir el nombre. Ok, perfecto. Entonces cuéntanos tu relato, lo que viviste. Bueno, esta historia es allá por el 2013, allá por agosto. Resulta que tengo un hermano fallecido, ¿va? Sí. Entonces haga de cuenta que un día yo me sentí así como que bien preocupado, bien intranquilo, y me fui a trabajar en la noche y durante el turno que estaba trabajando empecé a pensar muchas cosas, cosas que yo no quería escuchar al llegar a mi casa. Como haga de cuenta una tipo premonición. Entonces al llegar a mi casa me acosté
eran como las 7 de la mañana, me acosté a dormir un rato y me levanto escuchando precisamente lo que yo venía pensando en el camino. Sí. Y resulta que mi hermano le dice a mi mamá que habían matado a mi hermano. Y me dice mi mamá que no puede ser, ¿verdad? No puede ser cierto eso, porque él lo había visto en la mañana, a las 6 de la mañana. Sí. Le dice, no, mamá, es que a él lo mataron, ya falleció. Dice, no, entiende que no puede ser. Dice, yo lo vi en la mañana. Él, haga de cuenta que llegaba todos los días a las 6 de la mañana con mi mamá. Sí. Y regularmente siempre se fumaba un cigarro adentro del negocio de mi mamá. Y ella le decía, Mario, agarra un cenicero porque vas a quemar el negocio. Y él le decía, sí, mamá, está bien. Y resulta que ese día, pues no fue la excepción. Y prueba de ello, sí, el cenicero todavía estaba ahí con el cigarro encendido. De eso pasó, no sé, un rato, cuando llegó mi hermano y le dijo a mi mamá que había fallecido. A él lo mataron a las 10 de la noche. Y justamente cuando yo estaba trabajando, sentía como que me observaban, intranquilo, inquieto, y nada más volteaba y volteaba para todos lados, como que si alguien me observaba. No sé si han sentido ustedes como que cuando alguien te está viendo, Sí. te llama con la mirada. Sí. Sí, claro. Y sobre todo eso se dice cuando hay alguien con la mirada que le llaman pesada. Exactamente, ándale. Y todo el día, toda la noche me sentía así como que con un ambiente denso, como que yo sentía que algo estaba mal. Uh-huh. Para eso, tal cual pasaron las cosas así, yo había tenido una premonición de cómo lo mataban, de todo lo que iba a pasar. Resulta que para eso, un mes antes, me levanto igual, o sea, como trabajaba de noche, me levanto y le digo a mi mamá, ¿sabe qué? Yo soñé que usted y yo íbamos caminando y me decía que teníamos que ir a buscar a mi hermano. Y yo le decía, ¿pero a dónde? Y dice, no sé. Dice, tú acompáñame. Y la acompañaba en medio así como de un lago, y era agua turbia. Y dicen que cuando pasas por agua turbia son tristeza, es muerte. Y resulta que lo íbamos a buscar y no lo encontrábamos. Y haga de cuenta que de buenas a primeras, en ese mismo sueño yo me traslado a otro sueño y veo el escenario de cómo lo matan, que se bajan de una troca y lo matan a balazo. Y pues, en el negocio de mi hermano, en el sueño, ¿verdad? Obvio, Sí. veo cómo lo estaban ordenando. Abro el ataúd y me dice, hey, sácame de aquí, yo estoy vivo, o sea, no estoy muerto. Digo, no, carnal, no te puedes salir porque tú ya estás muerto. Me dice, no, sácame, necesito hablar con mi mamá. Y resulta que al mes lo mataron tal cual yo había soñado. ¡Ay, qué terrible! Tener esta capacidad de la premonición, de recibir Sí. información y que ocurra una tragedia tan grande en tu familia. Exactamente, no, y no es la primera. Soñé también cuando iba a fallecer el novio de mi mamá. Yo soñé con un amigo que acababan de matar también. Uh-huh. Y él me dijo que necesitaba enseñarme algo. Sí. Y yo le decía que no, porque él quería que entramos a una iglesia donde estaba un féretro de misa de cuerpo presente. Uh-huh. Y yo le dije que no, que no quería ver. Y me dice, bueno, acompáñame a otra iglesia. Y entramos y estaba mi mamá con un vestido de la graduación de mi hermano de primaria, Sí. tal cual yo le había soñado, así, tal cual yo lo había visto en ese momento, se reflejó en el sueño. Uh-huh. Y pasaron los días y de repente él se empezó a poner mal, y falleció. Y cuando estábamos en el hospital, perdón si me estoy proyectando mucho, pero es que son tantas cosas. No, Está adelante, bien, no está te bien. preocupes, amigo. Para eso estamos. Sí, no, hombre, y te digo, y llegó un punto en que yo soñaba tantas cosas y se hacía realidad que pues yo soñaba que pues yo era culpable de lo que pasaba. Y sí, finalmente falleció la persona, y este día que falleció
antes de que falleciera, yo lo estaba cuidando en el hospital y sentí como una ventisca de aire frío pasó por mis pies. Seguidito de eso, como al minuto, él estaba hablando con una persona. Bueno, estaba hablando y yo pensé que me hablaba, pero le pregunto a la enfermera, oiga, me está hablando él. Me dice, no, él ya está agonizando, ya casi pues muere, ¿va? Sí. Entonces digo a mi mamá que él estaba hablando a una señora. Me dice, esa señora, pues su mamá, dice, pero ya falleció. Entonces yo creo que al pasar esa ventisca tal vez era su mamá que lo iba a recoger. Sí. Y al poco tiempo, Sí. y como ve, Pues es que es una condición que algunas personas aquí nos han referido y no les gusta tener este tipo de premoniciones, pero pues yo creo que No se pueden evitar. no, porque ya nacieron con esto, Ujú. pero te ha tocado vivir situaciones distintas, difíciles, y el ver que una persona cómo va a fallecer antes de que suceda, me imagino que no es fácil. no es fácil. Y fíjate, le voy a decir una cosa. Mi mamá hace como 2 años tuvo una operación así de vida o muerte, ¿va? Sí. Y yo no sabía que iba a tener esa operación. O sea, sí sabía que le iban a operar, pero me ocultó esa información de que era de vida o muerte. Ujú. Entonces, haga de cuenta, pasa la operación y le digo, mamá, ¿cómo estás, mamá? Me dice, bien, hijo. Digo, qué bueno, mamá. Todavía estaba anestesiada. Y ya pasaron los días y se estaba recuperando y de repente estaba llorando. Digo, ¿qué pasó, mamá? Digo, ¿se siente bien? Me dice, sí, te quiero contar algo, mi mamá. Digo, dígame. Me dice, esta operación era de vida o muerte, y yo pude quedar en la plancha. Digo, ¿por qué me lo ocultó? Me dice, pero yo sabía que iba a salir bien. Digo, ¿cómo son? Dice, porque vi a tu hermano, me dijo que me operara, que me checara el estómago. Dice, cuando yo estaba lavando ropa, la ropa, el cesto de ropa ella la tiene atrás de una puerta. Sí. Entonces, al abrir la puerta, vio a mi hermano atrás de la puerta. ¿Tu hermano Y fallecido? sí, mi hermano fallecido. Y le dijo que se checara. Entonces, pasaron los días y se checó y efectivamente tiene una hernia del tamaño de una pelota de básquetbol. Uy, muy grande. Y, ¿cómo se llama? Y se le apareció y le dijo, mamá, chéquete, vaya al doctor. Y mi mamá no lo podía creer, dijo, en serio, y yo no podía creer que tu hermano se me haya aparecido. Pero la prueba está en que ella fue y se checó y efectivamente estaba grave, ya un poquito más y pues ya no la contaba, ¿va? Mira qué bueno que salió Entonces, bien. Sí, mi mamá antes de entrar a la operación, antes de que la anestesiaran, ella le dijo, ¿va? Exclamó, dijo que si se iba a morir, que se le presentara mi hermano y mi abuela. Como regularmente también se le apareció mi abuela a mi mamá, y no se le aparecieron. Pero dice mi mamá que ya conforme pasaron los días, él vio a mi hermano detrás de un cristal. Lo vio detrás de un cristal, que la saludó y le sonrió. Y que en sus labios pudo leer que le dijo, todo va a estar bien, no se preocupe. Y efectivamente pasaron el tiempo y se compuso. Y todo muy bien hasta la fecha. Qué bueno. Y no, hombre, son tantos relatos que tengo. Uno de ellos es con Juan Ramón Sáenz. Ajá. Estuvo muy curiosa esa fue una vivencia así como si hubiera entrado yo en otra dimensión, ¿me entiendes? Sí. Sí. No sé cómo puedo explicarlo, miren, así rapidito, ¿va? Sí. Porque yo sé que hay más gente que quiere llamar. Bueno, esto sucede allá como por el 2003, 2004. Yo estaba en la primaria. Resulta que fallece una amiga mía. Háganme cuenta que éramos los únicos niños a quien nadie le hablaba, nadie nos quería hablar. Por ende yo me juntaba con ella, se llamaba Lisbeth. Entonces esa amiguita fallece quemada en su casa a consecuencia de una veladora que le pusieron en el buró. Como no había luz, vivían en una parte que no había luz,
le pusieron una veladora, pero para que nadie se metiera a la casita de tarimas donde ella vivía, le encerraron con cadenas por fuera. Entonces cuando la gente quiso apagar las llamaradas, pues ya no podían, porque imagínense una casa de madera, No, con una veladora que agarra vuelo. no, pues empezó a arder facilísimo. Sí, ¿no? Y los salarillos de los gritos de la niña, ¿no, hombre? Y que, bueno, ahí viene lo bueno. Resulta que yo estaba acostado en mi cama, pero yo no podía dormir. Entonces en ese momento entré en un trance en donde yo veía a mi amiguita toda quemada enfrente de mí y me decía, ayúdame por favor, ayúdame. Pero me gritaba de una manera, o me hablaba de una manera tan cavernosa, una voz así como wow. No, o sea, muy, muy curiosa, pero se le entendía. Al mismo tiempo, yo veía que como un perrito venía caminando hacia mí, pero se iba haciendo más grande y se paraba en dos patas, enseguida de mi amiga. Pero mi amiga hablaba así como una voz muy aguda, muy grave. Entonces fue como, ay, hasta me da escalofríos nada más de acordar. Claro. Fue una cosa tan, no sé, pues no se puede decir horrible, pero sí me quedé traumado de por vida con eso. Hasta la fecha no se me olvida. Como pude, empecé a rezar y de entre mis rezos salió la voz de Juan Ramón. Yo le estoy hablando como por el 2004. El señor todavía estaba vivo. ¿Tú estabas rezando y de repente escuchaste la voz de Juan Ramón? Y me dice, sigue, no pares, sigue, reza. Y entonces conforme él me estaba hablando, yo seguía rezando. Y poco a poco se fue desvaneciendo ese perro y se fue desvaneciendo mi amigo. Pero fue algo tan vivido, que a pocas personas se los he contado, por lo mismo que tal vez no me crean. Pero es algo tan importante. Incluso en ese mismo cuarto, en esa misma habitación, entré en contacto con lo que se le puede conocer la muerte. Haga de cuenta que yo estaba acostado, ¿verdad? Y estaba acostado de lado viendo hacia la pared. Entonces me volteo, pero no estaba dormido. Lo más raro es que me pasa despierto, no dormido. Sí. Volteo y veo a la Santa Muerte, así como la describen, ¿verdad? O sea, como en bulto, pero a tamaño natural, o sea, el tamaño de uno. Yo mido 1.79 y yo creo que le calculo que medía 1.90, 2 metros de altura. Oh, muy alto. Pero la veía y me señalaba hacia el cuarto de mi mamá. Fue en la misma fecha en que falleció la pareja de ella. Ella, la Santa Muerte, apuntaba con el dedo así, con el hueso, apuntaba hacia el cuarto de ella. Entonces yo le moví la cabeza y diciéndole que no, y ella decía que sí. Pero fíjese, algo bien curioso, yo sabía que estaba en otra dimensión porque ella traía un vestido tan bonito como de seda color amarillo brilloso. Sí. El olán de su vestido oleaba tan lento, o sea, como si estuviéramos en 3D o así, muy raro. Tal vez quiso decirme de lo que iba a pasar. Puede ser. De acuerdo a lo que nos has contado, es una de estas posibilidades, ¿eh? Sí, y fíjese, tengo una capacidad, no me va a creer, que viene una persona y me está platicando y yo empiezo a pensar el desenlace de todo lo que va a suceder. Sí. Y sale el último que si es como yo pensé, así ocurrió. Fue lo que le sucedió. Sí. Vaya, amigo, pues yo creo que todavía tienes muchísimo que platicar y nosotros nos va a encantar recibirte en otras ocasiones para que nos sigas contando lo que has vivido. Oiga, tengo muchas historias yo lo sigo desde que yo creo que el programa empezó en el 98, ¿no? Algo así. El programa empezó en el 95. Yo lo sigo, yo estaba bien chiquillo, como a los 7 años ya los escuchaba, ¿no?
pues ya empezamos a escucharlas y entonces lo que sigue es que en próximas emisiones hagamos nuevamente contacto contigo. Ojalá y nos puedan contacto y les cuento muchas historias que tengo verídicas, ¿verdad? Y pues, un tanto tétricas de otras de terror. Claro que sí, es un hecho. Ande, venga, bonita noche. Igualmente. Saludos a todos ahí. Hasta luego, amigo. Gracias. Quisiera contarles un relato breve de hace pues muchos años, algo que me pasó a mí y a mi hermana mayor. Bueno, para no hacerles el cuento largo, empiezo. Claro. Resulta que mis papás compraron una casa a las afueras de Saltillo, ya casi por la carretera Monterrey. Entonces nos cambiamos a esa casa y resulta que todo iba bien, todo iba súper bien, hasta que un día mi hermana y yo, pues la verdad éramos muy trasnochadoras. Eso pasó hace como 20 años, ahorita tengo 38, entonces fue hace... Sí, yo tendría como unos 18 y mi hermana tenía como unos 20. Entonces éramos muy antreras, la verdad, nos íbamos de disco, entonces llegábamos a la casa como a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y mis papás nunca nos decían nada, la verdad es que sí nos desvelábamos demasiado. Y hubo un día que llegamos de antro y pues siempre nos poníamos a desmaquillarnos y en lo que nos poníamos la pijama y todo. Y resulta que escuchamos un grito así, ay no, súper así, horripilante, o sea, como de una mujer así. No era un lamento, no era un gemido, era así de que, déjenme se los reproduzco para que les den miedo. Resulta que era un grito así como de horror, o sea, era una mujer la que estaba gritando en la calle, ¿no? Ya estábamos apagando las luces, ya estábamos por acostarnos, entonces mi hermana y yo nos volteamos a ver así de que, ¿qué fue eso, no? Bueno, total de que al día siguiente le dijimos a mi mamá, le dijimos, oye, escuchamos un grito horrible así en la calle, y mi mamá de que no, pues yo no escuché nada porque la recámara de mis papás estaba al fondo, o sea, al fondo de la casa, no daba a la calle, y la recámara de mi hermana y la mía, pues esa sí daba a la calle. Entonces nosotros sí escuchábamos, entonces de hecho mi hermana y yo nos volteamos a ver y le dije, a ver, asómate, y mi hermana me dijo, no, asómate tú. Pero estuvo horrible ese grito. Bueno, eso así quedó. ¿Pero no lo ibas a hacer? A la semana siguiente, como a los 15 días, a mi hermana y a mí nos invitan a un rancho, entonces nos fuimos todo un fin de semana. Y nuestra hermana menor nos dice, ¿saben qué? Voy a hacer una pijamada, voy a invitar a unas amigas y tal. Bueno, resulta que llegamos del rancho y me dice mi hermana, oigan, qué feo, escuchamos un grito horrible. Y nosotros, ¿lo escuchaste? Y dice, sí, y mi prima Katy y una amiga de mi hermana también lo escuchó. Y se asustaron horrible. Entonces ya también le platicaron a mi mamá. Entonces mi mamá de que no, pues quién sabe. O sea, mis papás así como que no, pues quién sabe, nosotros no escuchamos nada, ¿no? Bueno, así quedó total. Resulta que pasó, no sé, unas 2 semanas. Sí, como unas 2 semanas, y en esa colonia empezaban como que a construir una capilla. Entonces mi mamá, mis papás pues siempre han sido muy devotos y siempre van a misa cada domingo y todo. Empezaron a ir a misa ahí. Entonces mi mamá regresó de misa y nos dice, oigan, ¿qué creen? Dice que el padre pidió por un alma en pena que está en nuestra calle y en otra que sigue de la calle de mis papás, de donde vivían mis papás, y estaban pidiendo por esa alma en pena. O sea, yo creo que muchos vecinos, escucharon eso. Entonces el padre quedó de que pues iba a ir a bendecir las casas y así fue. De hecho, pasó así poquito tiempo, y aunque las casas eran nuevas, pues sabrá Dios qué habría ahí, porque sí resulta que pues fue y bendijo todas las casas. Entonces sí, como que sí nos llamó mucho la atención. Y hace poco resulta que una prima mía rentaba una casa al lado de casa de mis papás. Entonces hace poco mi mamá le platicó a mi prima, y mi prima dijo, pues yo creo que yo vi a la señora esa que grita, dice, porque yo un día estaba así como dormitando, dice, y mis roomies no estaban, las chavas con las que vivía, dice, yo estaba dormitando y de repente vi así como que pasó una señora así como cabello negro así por la ventana, dice, pero se veía súper alta. Dice, yo estaba en el sillón de la sala, dice, vi que pasó algo, dice, la verdad me asusté mucho, dice, ya le llamé por teléfono a mi tía, o sea, a mi mamá, y mi mamá le dijo, no, pues, ahí voy, y ya mi mamá fue y le hizo compañía, porque pues vivía así al lado.
Entonces me dice, yo creo que yo vi a esa señora, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no, o sea, sí fue un grito, nunca lo voy a olvidar. Y de hecho, mi hermano y yo así de repente nos acordamos de ese grito y hasta así se nos pone la piel chinita. Horrible. No sabemos qué fue, la llorona de ahí de la colonia. Pero bueno, muchos saludos, espero que les haya gustado a todos. Saludos a todos y buenas noches. Bye. Buenas noches, que ya no se animó a hacer el grito de la Llorona, pero es que... Yo ya me estaba preparando, Gina, para escucharlo. Dije, a ver si no me espanta. Ya está con nosotros desde Ayotla, en el Estado de México. Conrado, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal, Gina y Nacho, cómo están ustedes? Saludos. Amigo. Excelente, aquí escuchando relatos y experiencias, como tú, que quieres contar algo. Sí, Gina, tengo una historia muy interesante y bueno, pues esta experiencia que tuve pues fue una de las más fuertes que he pasado a través de mi vida y bueno, pues si me permiten pues les platico. Esto que me sucedió fue en el año 2003. Bueno, en ese entonces tenía un amigo que él se jubiló como profesor en lo que es el Politécnico y bueno, me dijo, oye, Conrado, pues, ¿qué te parece si llevamos a cabo una empresa? Tú le sabes al negocio de la papelería y ¿qué te parece si lo hacemos? Le digo, bueno, sí, está bien, ingeniero, sí, lo hacemos con mucho gusto. Sí, bueno, ya acordamos pues lo que íbamos a hacer y bueno, pues él ya me dio la dirección de la casa de su yerno donde se iba a llevar a cabo la empresa. Esta casa, pues una casa muy vieja, casa sucia. Esta casa se encuentra en la colonia 20 de noviembre, en la Ciudad de México, ahí en la calle Sericultura, muy cerca del Palacio Negro de Lecumberri. Y sí, bueno, el ingeniero me dio la dirección, dice, ¿sabe qué? Nos vemos a las 10 de la mañana. Y sí, yo acudí en compañía de mi asistente, y debido a que, bueno, ya en ese entonces, pues sí, ya tenía algunos problemas con la vista. Y sí, así llegué con mi asistente, y bueno, llegamos a la dirección, y la casa, pues estaba sucia, descuidada, una casa muy vieja, y yo le dije a mi asistente, le digo, oye, a lo mejor nos equivocamos de dirección, pues esa casa pues, se ve abandonada. Dice, sí, ¿verdad? Y bueno, pues ya él tocó el timbre, y sí, salió una señorita. Pregunté por el ingeniero y me dijo, sí, pásele, el ingeniero los está esperando. Sí, ya pasamos, ya platiqué con el ingeniero, afinamos detalles, y bueno, pues ya me quedé a trabajar. Él me dijo, ¿sabe qué? Mire, aquí hay gente de la empresa de mi yerno, pues ahorita pues ellos lo van a apoyar en todo lo que necesite, cuestión de entrega de pedidos y todo esto. Y sí, bueno, ya el ingeniero se fue, y bueno, eso de la hora de la comida, mi asistente y bueno, la gente de la otra empresa pues se fueron a la calle a comer, y yo me quedé solo ahí en la casa, una casa es que tenía solamente una planta, que era planta baja. Al fondo, bueno, sí, lo que era primer piso, al fondo sí tenían 2 cuartos. Y sí, bueno, ya cuando yo me quedé solo en esa casa, yo en eso, no sé, me vino a la mente algo, dije, caray, seguramente en esta casa espantan, no sé, se sentía algo, o sea, cuando yo ya me encontraba solo en esa casa, yo dije, no, aquí espanta, se sentía una vibra, se sentía algo extraño, ahí, yo cuando llegué ahí, era temporada de calor, y hacía mucho frío en esa casa, y bueno, ya no pasó mayor cosa, y bueno, pasaron unos días, y bueno, sería por ahí de las 10 de la mañana, todo el personal de la empresa del yerno del ingeniero y su hija pues estaban ahí,
Y bueno, todos saben, bueno, después llegó su hija, llegó la hija del ingeniero, una señora joven, de unos más o menos unos 30 años, y no había lugar, no había lugar para que ella se sentara, y bueno, pues ahí unos muchachos le pusieron en lo que había sido la cocina de esa casa, a ella le pusieron una mesita ahí, serían por ahí de las 10 de la mañana, y bueno, pues en lo que había sido pues la sala, el comedor de esa casa, pues bueno, estaba ya bueno, en esa parte estaba todo, pues había escritorios, había mesas, y bueno, todo estaba ocupado por el personal de la otra empresa y por parte de la empresa que estábamos llevando a cabo. Y bueno, pues ya llegó la hija del ingeniero, una señora joven, unos 30 años, y bueno, pues ahí los muchachos le pusieron una mesa a ella ahí en lo que había sido la cocina de esa casa, que por cierto, en esa parte sí se sentía todavía más frío, o sea, se sentía mucho frío ahí. Y bueno, pues la señora pues estaba trabajando ahí en su laptop, y luego pero de repente ella empieza a llorar, pero de una manera así desconsolada, así, no sé, una manera de llorar así, de verdad, o sea que yo dije, caray, pero ¿qué le pasa a la señora? ¿Por qué está llorando así? Entonces ella cae al piso llorando, y bueno, ya la auxilian su papá y su esposo, y yo me quedo así de verdad, digo, asombrado, desconcertado al ver esa escena, o sea, digo, ¿por qué la señora empezó a llorar y cae al piso? Y bueno, pues ya su papá y su esposo pues le preguntan el por qué comenzó a llorar así, y ella dijo que no se explicaba, que simplemente le dieron ganas de llorar, que sintió mucha angustia, que sintió mucha tristeza y que le dieron ganas de llorar. Entonces yo al ver eso, yo pensé, de seguro en esa parte donde había sido la cocina, dije, ahí pasó algo, ya para que la señora le haya pasado esto. Y sí, definitivamente, porque para ir al baño había que pasar forzosamente por esa parte de lo que había sido la cocina, y al pasar ahí se sentía escalofrío. Incluso bueno, como yo ya comencé a contratar personal para la empresa, coincidían los compañeros, decían, no, oiga, se siente algo ahí, al pasar se siente escalofrío y se siente frío ahí. Sí, incluso también en el baño se sentía así mucho frío. Y bueno, pasaron unos días, y entonces el ingeniero me dijo, dice, oiga, señor Conrado, fíjese que ya mi yerno y mi hija ya se van de aquí, toda esta parte va a estar desocupada por un tiempo, uno de mis hermanos va a ocupar esta parte como bodega, él tiene un negocio, y nosotros pues nos vamos a los cuartos que están arriba, unos cuartos que estaban hasta el fondo, en la parte de arriba, y yo cuando me dijo eso el ingeniero, yo de verdad sí me dio miedo, porque bueno, el hecho de ir al baño y bueno, ya estar solo ahí, porque pues ya no había nadie, y sí, efectivamente, pues bajábamos al baño, y sí era una cosa de veras de mucho miedo al pasar por ahí. Incluso cuando estábamos en el baño, todos coincidíamos en que se oían ruidos. O sea, al estar en el baño se oían ruidos en la cocina, como si alguien estuviera caminando ahí en la cocina. Entonces yo y otros compañeros percibíamos todo eso. Y bueno, recuerdo que en una ocasión que bajé al baño, me encontraba totalmente solo ahí. Entonces sí escuché pasos que sí, como si alguien estuviera ahí, esa parte de la cocina. Y bueno, al salir de ahí me encuentro con que la puerta que daba hacia el patio estaba cerrada.
no sé si fueron mis nervios, pero no la podía abrir, estaba atorada. Entonces, al momento de yo estar ahí tratando de abrirla, entré en pánico porque empecé a escuchar ruidos. En la parte de la cocina se escuchaban ruidos, se escuchaban pasos, y yo, en la desesperación por abrir la puerta, de verdad estaba yo, entré en pánico. Y digo, ya afortunadamente finalmente abrí la puerta. Entonces subí las escaleras y le pregunté a Fabiola, a la secretaria, digo, oye, ¿tú cerraste la puerta? Dice, no, señor Conrado, no he bajado para nada. Entonces ya le platiqué, le digo, oye, ¿qué crees? Salí del baño y me encuentro con que la puerta estaba cerrada, no la podía abrir, estaba atorada. Entonces ella me dijo, sí, dice, a mí también me pasó una vez, también salí y la puerta estaba cerrada. Y yo estaba sola. Digo, ay, Fabiola, aquí sí que pasan cosas extrañas. Bueno, pasaron unos días y recibí la visita de un amigo. Entonces, me dice, oye, Conrado, ¿me permites pasar al baño? Le digo, claro que sí, adelante, sí pasa. Y bueno, fue al baño y pasaron unos minutos y subió las escaleras y me dijo, dice, oye, Conrado, aquí espantan, ¿verdad? Le digo, sí, ¿qué crees? Sí, aquí espantan. Y le digo, ¿qué? ¿Te pasó algo? Dice, sí, ¿qué crees? Que estaba en el baño y vi una sombra así, muy negra y alta. Le digo, sí, ¿qué crees? Que sí, ya, yo y otros compañeros sí hemos visto esa sombra. Dice, oye, dice, también tienen un bote con agua así, como que un bote con agua que está tapando una coladera. Digo, sí, digo, ese bote se pone ahí para que pues no se salgan las ratas. Dice, caray, dice, ¿qué crees? Que se movió ese bote solo. Digo, caray, bueno, eso sí no nos había pasado, pero le digo a él, pero entonces te movieron el bote. Dice, sí, ¿tú crees? Digo, sí, ¿qué crees? Que pasan cosas extrañas aquí. Y bueno, pasaron algunos días y un sábado, bueno, porque ahí trabajamos de lunes a viernes, pero teníamos trabajo. Sí. Entonces la secretaria Fabiola y yo fuimos un sábado a trabajar y bueno, estábamos trabajando y de repente escuchamos unos gritos de mucho dolor, así como si, no sé, como si varias personas estuvieran golpeando a alguien. Entonces yo le dije a Fabiola, digo, oye, están golpeando a alguien. Y le digo, ha de ser de alguna casa de aquí junto. Y dice, no, señor Conrado, si usted escucha bien, esos gritos son de aquí abajo. Y yo entonces sí, yo puse atención. Sí, yo puse atención y le dije, oye, sí es cierto, sí se oye que es aquí abajo, y se sabe que, y se oye como que la parte de la cocina, como si le estuvieran pegando a alguien, o sea, se escuchaban los gritos así con mucho dolor. Entonces ella baja y ya cuando bajó se dejó de escuchar esos lamentos, esos gritos. Y dices, ya ves, yo Conrado, que como si es aquí abajo. Le digo, oye, Fabiola, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que como que unos fantasmas estuvieran ahí golpeando, no sé, a alguien, no sé, o sea, digo, de verdad que esto está increíble. Bueno, pasaron unos días y estábamos, a la hora de la comida, estábamos comiendo, pero había un compañero que era así muy solitario. Él comía aparte, él comía al pie de las escaleras y él se ponía sus audífonos y ahí comía. Entonces subió así muy asustado y me dice, señor Conrado, ¿qué cree? Que vi entrar a un señor vestido de negro, alto, con sombrero. Le digo, oye, pero no puede ser porque no se escuchó que abriera la puerta. Dice, pues yo se lo juro, señor Conrado, que yo vi un señor vestido de negro, entró ahí y de ahí caminó hacia lo que es la cocina.
Y él dice, sí, de verdad, señor Conrado es un señor alto. Digo, bueno, pues a ver, vamos a ver. Entonces fuimos y no fuimos a la parte de lo que había sido la cocina y el baño, pero no había nadie. Le digo, ya ves, no hay nadie. Dice, se lo juro, señor Conrado, yo vi a una persona. Le digo, oye, no era la sombra la que vemos, la sombra alta, negra. Dice, no, dice, era un señor. Dice, yo lo vi, un señor así, vestido de negro, moreno. Digo, caray, digo, pues sí que pasan cosas extrañas aquí. Y bueno, pasaron nuevamente unos días. Entonces la secretaria Fabiola me dice, señor Conrado, voy a ir al mercado a comprar todo lo necesario para comer. Yo, de acuerdo. Dice, ¿me quiere acompañar? Le digo, no, te espero aquí. Y bueno, pues ella se fue. Yo me quedé solo porque, bueno, todos los muchachos se habían ido en ruta. Y bueno, yo estaba en la parte de la azotea. Me quedé en un lugar donde había sombra, pero me quedé junto a un tubo que iba de la cocina hacia la azotea, como que era un tubo así como de alguna chimenea. Entonces me quedé junto y ahí escuché una voz de verdad terrorífica, espeluznante, que no la voy a olvidar jamás en mi vida. Una voz que me decía así, sí, una voz de verdad tenebrosa que me decía ayúdame, pero era una voz de verdad, no esa voz no era de este mundo. Oye, escuchando esa voz, pero además pidiéndote ayuda, pues obviamente sí, esa voz de verdad, una voz que mira, ahorita que les estoy platicando me está dando escalofrío, me siento así que de solo recordar esa voz. Entonces me dio tanto miedo que me bajé rápido a las escaleras, llegué al patio y de ahí llegué a la entrada de la casa y estaba yo pues ya en la calle y yo estaba de verdad espantadísimo, de verdad fue algo horrible. Bueno, ya para eso ya Fabiola ya iba llegando y me dice, señor Conrado, ¿qué hace aquí? Oiga, se ve mal usted, está usted muy pálido. Le digo, sí, Fabiola, ¿qué crees? Me acaban de espantar, pero horrible, no tienes una idea. Escuché una voz de veras terrorífica, así espeluznante. De ultratumba. Y sí me dice ella, y dice, ay, señor Conrado, pues ¿qué habrá pasado en esta casa? Le digo, ¿sabes qué, Fabiola? Le voy a preguntar al ingeniero para ver si él sabe algo, porque esto no es normal. Le digo, ¿sabes qué? Yo pienso que algo pasó ahí en lo que había sido la cocina, algo pasó, algo muy fuerte pasó. Y sí, le pregunté al ingeniero y le digo, oye, ingeniero, fíjese que en esta casa pasan cosas muy extrañas. Y ya le platiqué todo lo que habíamos pasado, lo de esta voz. Y me dijo él, dice, mire, señor Conrado, le voy a decir la verdad, no le había querido decir para no espantarlo. Lo que pasa es que mi yerno, cuando era niño, él vivía aquí con sus papás, y bueno, un domingo se fueron de paseo, pero para eso me dice el ingeniero, dice, sí, dice, mi yerno me dijo que tenía, que vivía con ellos un tío, hermano de su papá, pero que era muy problemático, era muy conflictivo, que tenía problemas con mucha gente. Sí. Entonces dicen que su yerno pues se fue con su familia el domingo de paseo, pero cuando ya regresaron en la noche, que ahí en la parte de la cocina encontraron sí, ya muerto al tío, pero asesinado brutalmente. ¿Cómo crees? Que tuvo una muerte horrible. Entonces le digo, ingeniero, pues con razón todo lo que se siente en esa parte de la cocina, los escalofríos, el frío que se siente, el baño. Y le digo, incluso se acuerda lo que le pasó a su hija, que precisamente que estaba trabajando ella ahí en lo que era la cocina,
que sintió mucha angustia, mucha tristeza y lloró y cayó al piso, y dice, sí, San Conrado, sí, dice, por eso pasa todo esto, porque al tío de mi yerno, pues sí, desgraciadamente lo asesinaron. Y digo, pues sí, ingeniero, pues sí, según lo que yo he escuchado, que pues cuando son asesinados, pues se quedan ahí, sí, atrapados por seres y sí, por eso es que espantan. Y bueno, pues esa es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho. Como dijiste al principio, muy interesante, y tú lo detectaste luego que llegaste a ese lugar sin saber lo que había ocurrido. Después ya te dieron la sorpresita, pero una situación que nos permitió esta noche escucharte. Un fuerte abrazo para todos. Que estés muy bien, amigo. Gracias por tu aportación esta noche. Buen relato, estremecedor. Y estamos en la recta final, pero pues aún así, Nacho, lo que deseamos es seguir escuchando esas experiencias para que no se nos queden tantas pendientes, y vámonos a una de ellas. Claro que sí. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Mario. Hola, Mario. Oye, ¿desde dónde nos escuchas? Desde San Luis. Ok, San Luis Potosí. Presente. Bienvenido, hermano. ¿Y tienes algo que platicar? Ok, bueno, yo soy enfermero aquí en San Luis. Excelente. Y bueno, mi relato, lo que pasó fue que a mí me tocó trabajar ahora sí que en el área COVID, se podría decir. Sí, claro. Y bueno, en el hospital donde estaba era particular, se podría decir. Y en esa ocasión, el área está dividida por habitaciones. Entonces, en una ocasión nos tocó, bueno, a mí me tocó con un paciente que de cierta manera estaba delicado y estaba entubado, estaba con la máquina. Okay. Entonces, eran como las 12, 1 de la tarde más o menos, en que estaba yo con el paciente, y después llegó una compañera mía y empezamos a platicar, y de repente escuchamos que empezó a caer agua. Bueno, las habitaciones tienen su propio baño y su regadera. Empezamos a escuchar como que caía agua. Entonces yo y mi compañera nos quedamos así de ¿qué está pasando? Nos imaginamos que a lo mejor la habitación que está enfrente, algún paciente se había metido a bañar, pero normalmente esos pacientes no se pueden mover, o sea, prácticamente son todo el tiempo en cama y boca abajo. Esos pacientes no se pueden ni levantar, nada, simplemente estar acostados para evitar que su saturación baje. Okay. Entonces nos acordamos y fuimos a la habitación, pero cuando llegamos a la habitación no había ningún paciente, o sea, la habitación estaba vacía y ya no escuchábamos el sonido del agua. Entonces nos regresamos otra vuelta a la habitación en donde yo estaba, y ahí seguíamos escuchando otra vez el sonido del agua, hasta que a mí se me ocurrió ir hacia al baño y ver dónde está la regadera. Y pues sí, prácticamente la regadera estaba abierta, pero pues sí estuvo raro, porque como esa regadera no se ocupaba, entonces estaba muy dura, me imagino que por el sarro y esas cosas, pues se pone la manija un poco dura. Sí. Entonces cuando yo lo fui a cerrar, sí tuve que aplicar un poquito de fuerza para poderlo cerrar esa regadera. Y entonces yo y mi compañera y yo nos quedamos así como que es que nadie se metió, solito se abrió la regadera y empezó a tirar agua. Entonces nos ocurrió eso en esa ocasión. Okay. Y ese mismo día que pasó eso, le dijimos a la compañera que dentro del turno siguiente, le digo, es que nos abrieron la regadera. Y dice que como eso de las 7:30, entonces de que ella se quedó con ese miedo, entonces dejó la puerta del baño abierta. Y dice que eso como de las 7, 8, dice que seguía la puerta abierta y había prendido la luz, pero ya le había entrado el miedo. Entonces dice que le apagaban la luz y le volvían a prender la luz en ese momento. Entonces dice que ella se espantó mucho y ya no quiso meterse a la habitación, pero pues ahora prácticamente tiene que estar ahí porque el paciente estaba ahí. Eso nos pasó esa vez en el área donde estaba. Y sí, han pasado un montón de cosas. En una ocasión, también teníamos una paciente, una señora ya demasiado grande,
y se puso mala, entonces tuvimos que darle maniobras para reanimarla. Sí. Entramos todos y bueno, yo como soy hombre, pues me tocaron a mí de dar, así que la reanimación. Sí. Entonces terminamos de darle reanimación. Mi compañera y yo, bueno, la compañera que estaba encargada del paciente y yo, nos sentimos así súper cansados, o sea, sentíamos una pesadez, teníamos mucho sueño, pero sí nos sentíamos demasiado cansados. Y de hecho yo a mi compañera le dije, oye, ¿no te sientes cansada? Y ella me dijo, sí, dice, siento que tengo mucho sueño, dice, como si hubiera caminado mucho. Claro. Entonces, luego yo también así me siento. Y pasando una hora, nos avisan que otro paciente volvió a caer, o sea que se fue así, cayó en paro, que también, y estaban los dos pacientes que cayeron en paro, estaban entubados. Entonces ahí vamos corriendo y yo llegué allá y le dije, ¿sabes qué? Luego me siento muy cansado, no voy a poder seguir. Entonces ya me tuvieron que relevar, pero pues lamentablemente ese paciente pues no logró y él sí falleció. Ah, no sobrevivió. Sí, y no tardó mucho, como 2 días después, la señora que le habíamos dado maniobras al principio, pues también no toleró y pues falleció prácticamente. También. Y es que en tu trabajo estás muy de cerca con la muerte, ¿verdad? Sí, y era raro porque de cuenta que nos caía en paro un paciente y a las 2 horas o hora y media nos hablaban de otra habitación que otro paciente estaba en paro. Oh, qué extraño, como una oleada. Y fallecía uno, de cuenta que fallecía uno en la mañana, y como para las 5 de la tarde fallecía otro. Siempre, no se iba, o así prácticamente no se iban solos. O sea, oye, yo me imagino que ya estaban todos sacados de onda, ¿no? Bueno, pues ¿qué está pasando? ¿No? Sí, o sea, los médicos nos decían así de que, o sea, estaba algo raro todo lo que nos pasaba ahí. Y les digo, y en esa área sí nos pasaron varias cosas, de que los tripiés donde se ponen las soluciones, de repente se movían, nos tocaban así como que en la entrada había un vidrio protector para entrar al área. Sí. Entonces nos tocaban el vidrio o nos tocaban las puertas. Solamente en una ocasión pasó de que como los pacientes estaban entubados, están conectados al ventilador, nos pasó que una vez le movieron a la máquina. Sí. Entonces los médicos nos preguntaban a nosotros que por qué le movimos, y todos, pues que nadie le ha movido. No fuimos nosotros, ¿sí? Sí estuvo raro. O sea, en ese momento así como que se me cruzó algo de que, no sé, ahora sí que algún espíritu le haya movido. Pero sí, porque de cuenta que la compañera que estaba ahí dice, es que yo no le he movido nada al ventilador, dice. Y ya fuimos a checar y sí, prácticamente, en este caso el oxígeno se lo habían subido al tope. Sí. O sea, era mucho oxígeno lo que le estaban metiendo. Entonces sí nos quedamos nosotros así como que, pues es que nosotros no somos. Y ahora que me estoy acordando, la señora Cleo que falleció, un día antes, una compañera y una doctora escucharon el lamento de una señora así como que en el baño, dice como un quejido, así como que si alguien estuviera llorando, dice. Sí. Y ellos se quedaron así como que, ¿qué está pasando también? Claro. Y fueron y abrieron la puerta del baño y les digo, pues no había nadie, o sea, es un área restringida, entonces la única manera de meterse es con los trajes especiales. Sí. Pero sí escucharon, ahora sí que el lamento, y al día siguiente la señora Cleo pues falleció. Oh, qué triste, amigo. Sí. Vaya que sí hay historias ahí, amigo, que nos puedes platicar. Mario, te invito a que próximamente nos volvamos a contactar. Estamos a punto de terminar la emisión. Estuvo muy interesante lo que nos has platicado y pues nos dejaste picados, brother, ¿eh? Sí. Pues muchísimas gracias, Mario. Qué bueno que pudimos charlar, aunque sea un rato, y que estés muy bien, que pases muy buena noche. Saludos. Igualmente. Hasta luego, amigo.
Pues el tiempo nunca es suficiente, siempre nos quedemos con ganas de más y más, pero te esperamos mañana para darle continuidad a todo este tema que nos apasiona. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Y como decimos aquí, cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.